Vamos a estar leyendo algunos versículos del capítulo 13, el 14 y el 15, para que lo tenga allí marcadito. Vamos a titular nuestra enseñanza hoy. Vamos a titularla Mi debilidad versus su gracia. Repítalo conmigo. Mi debilidad versus su gracia. Aleluya. Le confieso que estas últimas semanas que pasaron me sentí débil. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa que en ocasiones siento que estoy en la cima del mundo, ¿verdad? En ocasiones siento que lo estoy haciendo bien, que estoy bien con el Señor, que estoy siendo paciente, tratando bien a mi esposo y a mi hija, que estoy teniendo comunión con el Señor, que estoy bien en la maternidad, en el matrimonio y las diferentes ocupaciones, que lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Me siento fuerte. Pero en otras ocasiones, lamentablemente, siento que nada me sale bien. No sé si a usted le ha pasado. Siento que otra vez estoy malhumorada, otra vez no tengo paciencia, otra vez estoy el 90% del día estresada, porque esto es lo que más me pasa. Otra vez permití ansiedades, preocupaciones en mi mente, pensamientos contrarios, otra vez ando desconectada del espíritu, caminando como me place. En tiempos estoy como sintiéndome fuerte y en tiempos me siento débil. Y seguramente a usted también le ha pasado porque, bueno, somos hijos de Dios, pero también somos humanos, ¿verdad? En estos días que me encontré así, el Señor es tan bueno que siempre busca hablarnos, siempre, aunque nos encontremos como no deberíamos estar, ¿verdad? Él busca hablarnos más que nunca en esos momentos. Y el Señor me habla en este versículo de Mateo 12:20, no lo va a buscar. Yo voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Mateo 12:20 dice: no romperá la caña que ya está doblada. Hablando de Jesús, de lo que haría Jesús en su forma de siervo, en su misión en la tierra. No romperá la caña que ya está doblada, ni va a apagar la mecha de la que apenas sale humo. Seguirá hasta que haga triunfar la justicia. Mire, esto es tremendo, porque el Señor, al decirme esto, no es mentiroso para decirme: ay, tranquila, estás bien, o estás en tu mejor momento, no te preocupes. El Señor no es mentiroso ni alcahueta para decirme algo así. El Señor me está llamando, o me llamó caña cascada, doblada, y mecha de la que apenas sale humo. Pues el Señor no va a mentir. Sin embargo, el Señor es tan bueno para, aún en esos momentos de debilidad, darnos una esperanza fiel. Y es que dice el versículo: seguirá hasta que haga triunfar la justicia. Mire lo que le leía un comentarista al respecto de esto. Dice: una caña es una planta frágil. Y si la caña está cascada, como dice la versión Reina Valera, que significa gastada, sin fuerza, el siervo, es decir, Jesús, tratará con ella tan dócilmente que no la quebrará. Y si el pabilo, usado como mecha para una lámpara de aceite, no prende, es decir, no tiene fuego, sino solo humea, Él no lo apagará hasta extinguirlo, sino que el siervo, es decir, Jesús, lo nutrirá tan dócilmente, abanicándolo hasta que sea flama. Mire qué lindo es el Señor. A veces nosotros creemos que el trato de Dios para con nosotros es duro, es fuerte, porque a veces nos tocan periodos difíciles o retadores. Sin embargo, Dios es tierno y dócil con nosotros. Si usted ve a Jesús en la tierra, si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que no existió en esta tierra alma más gentil, amable, tierna y dócil que Jesús, el siervo. Así trata Jesús con nosotros. Él no está con la correa preparado para golpearnos o para disciplinarnos, como decimos nosotros, a la primera que nos equivocamos. No, Él está allí esperando para que le demos el momento para abanicar la mecha que solo humea y volver a prender el fuego. ¿Sabe? Porque Jesús es el único que conoce nuestro verdadero valor. Ni siquiera nosotros. Porque a veces nosotros estamos en tiempo de debilidad, inmediatamente nos autocondenamos, inmediatamente nos sentimos culpables, sentimos que somos gusanos debajo de la piedra, que no sirven para nada. Hermano, mire, Jesús conoce nuestro valor. Por esa razón, Él abaniquea la mecha, porque sabe lo valiosa que puede ser una luz en medio de la oscuridad,
que solamente necesita un poquito de aceite para nutrirla y que vuelva a encender. ¿Vio? Así es como nos ve el Señor. Y esto es lo que Él me estaba diciendo a mí: seguiré. Ahorita no estás en tu mejor momento, Rebeca, y no voy a decirte mentiras. Estás en un momento peligroso, no deberías estar más allí. Sin embargo, yo no voy a parar. Sin embargo, yo soy fiel para seguir haciendo mi obra en ti. Y lo voy a hacer dócilmente y fielmente hasta que la mecha que humea vuelva a tener fuego. Amén. Con todo esto, el Señor me recordó una cosa que es lo que quiero recordarle hoy a usted. Y es su gracia. El poder de su gracia. ¿Se acuerda lo que significa la gracia? Es un regalo inmerecido. Ciertamente yo no me merezco este trato amable y dócil de Jesús, pero decido recibirlo. ¿Y usted? Ciertamente no nos merecemos muchas cosas, pero bueno es que decidamos recibirlas. Amén. Entonces hoy vamos a recordar la gracia de Dios. Y para recordar esto, vamos a tomar como ejemplo al juez Sansón. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Sansón? Bastante de esto nos lo enseñan desde chiquito, ¿verdad? Porque en una ocasión le dije que el libro de Jueces es uno de los libros, o el libro, que nos muestra más impactantemente la debilidad del hombre, pero al mismo tiempo la gran gracia de Dios. Nos muestra todo lo que el hombre puede fallar y equivocarse, y todo lo que Dios puede tener misericordia y permanecer fiel hacia ese hombre. Y Sansón es uno de los ejemplos más ilustrativos de esto. Hasta dónde puede llegar mi debilidad y hasta dónde puede llegar la gracia de Dios. Amén. Eso es lo que vamos a recordar el día de hoy. Vamos a leer Jueces 13, versículo 25. Recuerde que yo leo la Nueva Traducción Viviente. Recordemos que en este capítulo 13, porque no lo vamos a tocar todo, ¿verdad? Allí el Señor llama a Sansón desde el vientre de su madre. Vemos que Sansón fue apartado para Dios, santificado para Él y destinado para el propósito de Dios, para ser juez en Israel, ¿verdad? Para ser un héroe. Así como nosotros, ¿verdad? Nosotros también somos apartados, es más, antes del vientre de la madre, porque desde antes de la fundación del mundo Jesús nos conocía y nos destinó. Y nosotros también estamos llamados conforme a su propósito. El Señor nos escogió, ¿verdad? Así como a Sansón. Ahora, aquí dice, luego de que Sansón es llamado y bueno, nace, dice, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Magdedán, entre las ciudades de Sora y Estaol. Magdedán era una tribu de Dan que se encontraba entre estas ciudades, Sora y Estaol. A mí me encanta ver el significado de los nombres de las ciudades porque, ¿sabe? Ninguna palabra en la Escritura está de más. Con todo nos habla el Señor, todo está allí por una razón. Y es impresionante ver que estas dos ciudades nos hablan más que de la posición geográfica de Sansón, porque esa no me interesa mucho ahorita, ¿verdad? Más que la posición geográfica nos hablan de la posición espiritual de Sansón, de cómo estaba su corazón y su espíritu con el Señor y a lo largo de su vida, en este momento y a lo largo de su vida. La palabra Sora significa lugar de debilidad, lugar de enfermedad. Qué tremendo, ¿no? Lugar de enfermedad, lugar de debilidad. Y la palabra Estaol significa lugar de búsqueda de Dios, lugar de inquirir de Dios. Qué tremendo. Dice que él se encontraba viviendo entre estos dos lugares. ¡Wow! Y es que así a veces somos nosotros, ¿verdad? Nos encontramos viviendo entre estos dos lugares, entre el lugar de enfermedad, de debilidad y el lugar de buscar a Dios, que es nuestro lugar de fortaleza, ¿sí o no? Ahora, Sansón se encontró a lo largo de su vida, y usted puede estudiar los capítulos y se va a dar cuenta que esto es verdad. Se encontró a lo largo de su vida caminando entre estos dos lugares, entre la debilidad y la fortaleza, entre la obediencia al Señor y la desobediencia, entre buscar al Señor y seguir su propia carne. Sin embargo, a pesar de que esta fue prácticamente toda la vida de Sansón, mire, el Señor no dejó de manifestarse a él. Si usted se acuerda de la vida de Sansón, sabrá que en medio de todo su pecado, todos sus errores y toda su debilidad, ahí estaba el Espíritu Santo. Una y otra vez se manifestaba para librarle, para mostrarse a él, para destruir al león, para esto y aquello, para poder matar a los filisteos. Se manifestaba el Espíritu de Dios dándole fuerza sobrenatural a ese Sansón que se encontraba
entre la debilidad y la fortaleza. Esta es la gracia de Dios, que a pesar de que a veces nosotros nos encontramos caminando así, que aunque nosotros no nos los merecemos, es más, a veces nos merecemos todo lo contrario, el Señor no para de manifestarse a nosotros. ¿Usted sabía eso? El Señor no para de mostrarse a nosotros, de buscar las maneras, todos los medios, cualquiera que sea posible, para entrar a nosotros y decirnos, aquí estoy, este soy yo, si tú quieres, yo puedo estar contigo, si tú quieres, yo te puedo ayudar, aquí está mi presencia cuando tú quieras accesar a ella, acuérdate que aquí estoy yo. Así está el Señor, el Espíritu Santo, porque este es el tiempo del ministerio del Espíritu Santo, con nosotros todos los días. Nos encontremos en el lugar de la enfermedad o nos encontremos en el lugar de la fortaleza, porque Él permanece siendo el mismo. Él permanece siendo fiel, Él cumple sus promesas y el pacto que hizo contigo. Amén. La gracia de Dios es esta entonces, que Él busca. Él busca las maneras de estar, de manifestarse, hermano, de mostrarte su presencia, a pesar de lo que estés haciendo tú, de cuál sea la condición de tu corazón, porque Él te sigue amando. Amén. Y así fue con Sansón. Vamos a leer, avanzamos un poquito en el capítulo 14. Dice, cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna. En ese instante el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito, pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. Ok, aquí en el capítulo 14 vemos uno de los primeros momentos de debilidad de Sansón, y es que Sansón, estando en una ciudad filistea que se llamaba Timna, se enamoró de una mujer. Usted más o menos recordará la historia, ¿verdad? Se enamoró de una mujer de la que no debía enamorarse, porque los israelitas, y mucho menos un nazareo como lo era Sansón, alguien apartado, consagrado de forma especial para Dios, no podían unirse a naciones paganas. Esto era una ley. ¿Por qué? Porque Dios no quería que ellos se contaminaran con los dioses ajenos. Esto simboliza la santidad, el haber sido apartados para Dios. En fin, Dios les había dicho que no. Pero ahí estaba Sansón, enamorado de otra cosa, fuera de Dios, y caminando. Dice, cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, iba hacia allá, ¿sabe qué? A hacer los planes de casamiento. Imagínese usted, a pesar de que su padre le había dicho, pero no te puedes casar con una israelita. No, ella me agrada. En otras palabras, estoy enamorado. Mire, esta es una de nuestras mayores debilidades. Yo te lo voy a pasar rápido porque no vamos a hablar hoy de nuestra debilidad, vamos a hablar de la gracia de Dios. Pero esta es una de nuestras mayores debilidades, y es que, ¿sabe? Somos enamoradizos. ¿Usted sabía eso? Somos románticos empedernidos. Nos enamoramos de todo menos del Señor. Nos enamoramos de muchas cosas por encima del Señor. Sansón se enamoró de una mujer, pero tal vez usted no esté enamorado de una mujer o de un hombre fuera de la voluntad del Señor. Usted puede estar enamorado de tantas cosas, hermano. Nos enamoramos de pasatiempos, nos enamoramos de una novela, nos enamoramos de un libro, nos enamoramos de la comida, nos enamoramos del dinero, nos enamoramos del alcohol, nos enamoramos, hermano, del noviecito, de la pareja también, porque aunque tú le amas, no puedes ponerla por encima de Dios. Por eso estoy usando la palabra enamoramiento, porque esta no es amor, ¿ok? Es diferente. Nos enamoramos de un amigo, de una relación, nos enamoramos de un sueño de emigrar, ¿verdad? De irnos del país, nos enamoramos de un sueño de un trabajo, en fin. Somos enamoradizos, andamos viendo qué nos satisface, qué nos place, qué nos agrada, como dijo Sansón, para irnos detrás de eso. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. ¿Sabe? Nuestro corazón no es sobrio. Nuestro corazón tiende a ser exagerado en sus pasiones y en sus enamoramientos. Mira lo que le leí a una psicóloga cristiana que se llama Evelyn Rossi. Dice, tu corazón es un gran tesoro para Dios, ¿verdad? Y debería ser guardado. Guarda tu corazón, dice Proverbios, ¿verdad? Porque de él emana la vida. Pero recuerda que esto es lo último que tu corazón quiere.
Él no desea ser guardado, desea expresarse en voz alta, es apasionado cuando se trata de sentir cada pequeña emoción. Entonces nuestras emociones tienen que ser gestionadas en Jesús. Tu enamoramiento tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios y de Jesús, ¿verdad? Tu corazón tiene que ser guardado, tienes que vigilar qué estás amando, en pos de qué estás haciendo, qué es lo que te está agradando, qué te está complaciendo, y tener cuidado de que eso que te agrada y te complace no sea por encima del Señor. Amén. Esta es una de nuestras mayores debilidades entonces, y fue la de Sansón. Sansón no supo gestionar sus emociones, no supo guardar su corazón, sino que se decidió a ir en pos de aquello que le agradaba, que era esta mujer. Ahora, en medio de este camino, esto es de lo que quiero hablar hoy, es que es impresionante. Caminando hacia desobedecer al Señor, en camino hacia Timna, ese lugar donde vivía esa mujer, donde iba a cerrar el trato de desobedecer al Señor y de caminar lejos de Él, en lugar de en pos de Él, dice la palabra que algo pasó. Un león le atacó, sí, pero dice la palabra que el Espíritu Santo, ya lo vimos, ¿verdad?, se manifestó para salvar a Sansón. Le pregunto, ¿será que Sansón se merecía ser salvado? ¿Qué dirá usted? ¿Será que si Sansón estaba allí por decisión propia, en todo su sentido, porque nadie le engañó, se encontraba en ese lugar donde fue atacado, ¿usted cree que Dios estaba obligado a salvar a Sansón? ¿A ayudarlo de alguna manera? No. Así que esa intervención del Espíritu de Dios se llama gracia. Sansón no la merecía. Mire, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos caminando en debilidad, aunque Dios tiene gracia, escuche, aunque Dios puede manifestar su gracia, estamos en terreno peligroso. Porque nosotros estamos entrando en el terreno del león. Hermano, el león estaba donde tenía que estar. Fue Sansón el que se fue a meter en el terreno de él. ¿Me está entendiendo? Era Sansón el que no tenía por qué estar caminando hacia Timna. Y número 2, dice que Sansón estaba entre los viñedos. No sé si usted recordará, pero Sansón era nazareo. Y el voto del nazareo, uno de los términos, era que la persona no podía tener nada que ver con el producto de la vid, con la uva, con el vino. Le pregunto, ¿qué hacía Sansón entre viñedos entonces? ¿Me va siguiendo? Amén. Esto nos habla de la posición espiritual de Sansón. Sansón estaba donde no tenía que estar. Y ahí el león dijo, este es mi momento. Un león joven, dice la Escritura. ¿Sabe quién es el león joven? Vamos a leer 1 Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Vio quién es el león? Nuestro adversario el diablo. Pero ahí dice claramente, anda alrededor. ¿Vio? Anda alrededor. Él no puede violentar tu espacio. Sin embargo, si tú estás en el terreno de él y estás mostrándole debilidad y un lugar para atacar, créelo que lo puede hacer y lo hará. Por eso es que usted ve en la televisión y en todas estas cosas que los leones, cuando van a atacar a alguien, caminan alrededor lentamente y ven, observan a la víctima, qué sé yo, a la presa. ¿Por qué caminan alrededor? Hermanos, están buscando el punto de la debilidad. ¿Me está entendiendo? Así pasa con nuestro adversario. Él camina alrededor de cada uno. Está caminando alrededor, esperando el momento. No puede violentar tu espacio porque el Señor no se lo permite, ¿ok? Pero si tú se lo permites, lo hará. ¿Me está entendiendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué le digo esto? Porque no quiero que usted salga de aquí creyendo que podemos abusar de la gracia de Dios, porque esto sería peligroso. Pues sería juicio para mí, hermano, si yo le hiciera entender esto a usted. Tenemos que mirar en dónde estamos. Sin embargo, quiero decirte que el Señor puede manifestar su gracia y salvarte, a pesar de que tú estés en ese terreno peligroso.
Mire, el Señor libró en la Biblia a muchos, aunque no se lo merecían. Aunque les tocaba mal, el Señor preservó la vida de muchos. Por ejemplo, el Señor libró al rey David de la muerte. David merecía morir. ¡Ay! Sí, el rey David. Merecía morir porque adulteró y porque asesinó a Urías, el esposo de Betsabé. Según la ley, solo por el adulterio, él debía morir apedreado. Pero no murió. Por eso es que el profeta que le va a hablar le dice, tranquilo, no morirás. El Señor, ¿qué es esto? Te mostró su gracia. Sin embargo, hubieron consecuencias, ¿sí o no? Porque su hijo con Betsabé murió. Sí hubo muerte. Las consecuencias de nuestra debilidad, de nuestras fallas y de nuestro pecado está. Sin embargo, el Señor preservó la vida de David y le preservó en su propósito. Por gracia, porque le plació, porque no se lo merecía. Otro ejemplo, Jacob. ¿Se acuerda de Jacob y Esaú? Bueno, el Señor preservó a Jacob de la muerte, ¿sí o no? Porque cuando engañó a su hermano por la primogenitura, ¿se acuerda? Y Esaú se enteró de esto, resolvió matarle. Pero Dios permitió que Jacob huyera y en medio de estos años que Esaú cambiara su corazón. Imagínese usted. Le pregunto yo, ¿Jacob merecía ser salvado? No, Jacob no merecía ser salvado. Jacob merecía morir, porque fue él el que se metió en ese meollo. Fue él el que engañó. ¿Me está entendiendo? Pero Dios fue tan bueno que le preservó su vida y le preservó en su camino y en su propósito. ¿Consecuencias hubieron? ¿Dolor vivió Jacob? Lea su vida no fue nada fácil y el trato de Dios fue fuerte con él. ¿Por qué? Porque consecuencias hay, pero la gracia de Dios nos preserva en él. La gracia de Dios le libró de mucho. La gracia de Dios libró a Israel, del ejemplo que más conocemos, de la inanición, de la deshidratación, del congelamiento, de morir por las bestias. Porque en su rebelión y en su incredulidad, ellos no se merecían nada de eso. ¿Verdad que no? Pero Dios manifestó su gracia una y otra vez. ¿Por qué? Porque le plació. Porque así es Dios, amor. Pero ¿tuvieron consecuencias? Sí, también tuvieron consecuencias. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, una generación entera tuvo que morir en el desierto. Pero el Señor preservó la nación de Israel y les preservó en su propósito. Hasta hoy, aunque están en stand-by, el propósito se reanudará cuando llegue el tiempo. ¿Me está entendiendo? Dios muestra de su gracia, pero tiene que entender que consecuencias de nuestro pecado sí hay. Sansón vivió consecuencias. Aunque el Señor le salvó en este momento, Sansón continuó con su plan de desobedecer al Señor. Y sabe, usted lo leerá más adelante, pero el dolor que vivió Sansón a causa de esto fue terrible. La mujer de la que se enamoró, la que diría él que amaba con toda su vida tanto como para desobedecer al Señor, le fue quitada y se la dieron al padrino de bodas. Imagínense usted. Y no solo eso, sino que más adelante fue quemada en su casa con su padre. ¿Usted cree que eso no le dolió a Sansón? Sí le dolió. Pero no le preservó Dios, no tuvo Dios misericordia de él, no se siguió manifestando Dios a él. Sí, a lo largo de su vida, hasta aquel momento en el que él tomó una decisión de que no quería nada que ver con el Señor. Ya veremos eso más adelante. Pero mientras hubo algo en el corazón de Sansón que Dios podía encontrar, él mostró su gracia, su misericordia y su fidelidad una y otra vez. ¿Amén? Igual es el Señor con nosotros, pero tenemos que tener cuidado donde estamos. Salmo 103:10. Todo esto nos explica este salmo, este versículo. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Vio qué tremendo?
Si Dios nos hubiera dado el pago que nuestros pecados y nuestras iniquidades se merecen realmente, ¿quién sabe qué sería de nosotros? Pero Él pagó un precio para cubrir nuestro pecado y poder mostrar su gracia y su amor una y otra vez a favor de nosotros. Cuando usted esté viviendo una circunstancia difícil, una consecuencia de sus propias decisiones, recuerde este versículo y que esto le motive. Recuerde que lo difícil que usted está viviendo y el dolor que pueda padecer no es lo que realmente su debilidad o su falla o sus errores merecían. Recuerde que hasta en eso está la gracia de Dios manifestándose. Amén. Jueces 14, 8, 9. ¿Esta cualquiera no? Vamos a adelantar un poquito. La gracia del Señor entonces nos ha salvado, nos salvó en la cruz y nos salva todos los días, ¿sabía? Pensemos un momento, si pudiéramos recapitular de cuántas cosas nos ha salvado la gracia de Dios, de cuántos males Dios nos ha librado, no porque lo merecíamos, sino porque así lo quiso, porque le plació. La profeta Lida, nuestra cobertura, nos dijo aquí, hasta de la muerte. ¿Se acuerdan? Estábamos aquí parados y el Señor dijo, muchos estuvieron al borde de la muerte, yo les salvé. ¿Por qué dijo el Señor? Porque me plació. No dijo porque lo están haciendo bien, porque se están esforzando, porque están predicando. No, dijo porque me plació. No nos los merecíamos, pero Él nos preservó. Y déjeme decirle que estoy segura que muchos de nosotros hemos sido preservados de muchas cosas, pero hasta de la muerte. Muchos de nosotros no lo sabemos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero ahí está la gracia del Señor. Yo creo que no sabemos, hermano, ni la mitad de las ocasiones en las que la gracia de Dios nos ha salvado. Por ejemplo, la gracia del Señor salvó a alguien de la desintegración de su familia. Alguien que hirió a su familia, que hirió a sus hijos, que hirió a su esposa, alguien que traicionó en su matrimonio, alguien que no cumplió su rol de padre, no cumplió su rol de esposo. Sin embargo, el Señor preservó a esa familia y esa persona no estaba pidiendo en la calle porque los hijos y la esposa le abandonaron y no quieren saber nada de él por lo que hizo. ¿Me está entendiendo? ¿Se lo merecía? No. Dios preservó a esa familia por su gracia. Si a nosotros nos ha pasado eso, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser agradecidos con el Señor y empezar a restaurar en la medida en que podamos. Si tú te das cuenta hoy, sí, yo estuve a punto del divorcio, yo estuve a punto de que mis hijos se fueran de la casa, yo sé que estuve a punto de que cuando mis hijos crecieran y se fueran de la casa me odiaran, porque yo fui un mal padre, yo no estuve, yo fui ausente. Si tú sabes que eso pasó contigo, hermano, y sabes que la gracia de Dios te salvó, dale gracias a Dios y empieza a restaurar por donde puedas, a redimir, ¿me entiendes? Si no fuiste el padre que tenías que ser hoy, sé el doble de ese padre que tuviste que ser antes. Si no fuiste la esposa o el esposo que tenías que ser, hoy que te has dado cuenta que el Señor, que la gracia de Dios te salvó, sé el doble, el triple del esposo o de la esposa que tenías que ser. ¿Me está entendiendo? El Señor salvó a alguien, por ejemplo, por su gracia, de la pobreza. Mira, muchos de nosotros. Porque muchos de nosotros hemos amado el dinero, hemos sido avaros, hemos sido codiciosos, hemos amado más los lujos, las comodidades, qué sé yo, que el propósito del Señor. Muchos de nosotros no hemos extendido nuestra mano para ayudar al necesitado. Muchos de nosotros nos hemos quedado con las ofrendas y los diezmos que dice la Escritura que son del Señor y que le robamos a Dios cuando nosotros damos, porque todo lo que tenemos lo recibimos de su mano y de lo recibido de su mano nosotros le damos. Pero muchos de nosotros hemos hecho todo esto y aunque nos merecíamos la pobreza, aunque nos merecíamos no tener ese negocio, aunque nos merecíamos no tener trabajo, aunque nos merecíamos pasar necesidad porque le habíamos robado al Señor y habíamos amado más al dinero que a Él, estás bien mal. Te comes tu arepita con tu quesito. ¿Me está entendiendo? ¿Te lo merecías? No. El Señor manifestó su gracia. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Dios es maravilloso, hermano. El Señor nos ha salvado de tantas cosas. Usted ni se imagina. Leemos el versículo entonces que habíamos buscado. Dice, más tarde,
Cuando volvió a Timna, ay, Sansón, y es que a veces nosotros somos así también, ¿verdad? Volvió a Timna para la boda, ya había hecho los planes y era el momento de la boda. Se apartó del camino. Fíjese cómo se salió del camino en la primera ocasión y allí fue donde encontró al león. Se apartó del camino para ver el cadáver del león y encontró un enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal. Entonces tomó un poco de miel con las manos y fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre y ellos lo comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león. Lamentablemente, Sansón parece no haber entendido el alerta de Dios. En este momento en que el león le ataca y el Señor muestra su gracia, el Señor le estaba campaneando, el Señor le estaba diciendo: Sansón, este no es el camino por el que tú deberías estar caminando. Mire, esta es la gracia de Dios, que Dios es tan bueno con nosotros, que aún cuando nosotros estamos empecinados en caminar por donde no tenemos que caminar, Dios nos manda alerta. Dios nos campanea, Dios nos llama la atención. Dios nos habla para decirnos: epa, aquí no es donde tú tienes que estar. Cuidado, porque este camino es peligroso. Tienes tiempo de rectificar. Tienes tiempo de devolverte en el camino, ir por donde sí tienes que ir. Dios nos da el momento de sentarnos y analizar y decir: ya va. Si esto no me está saliendo bien, puede ser por algo. Dios nos da perspectiva, aunque no nos la merecemos, hermano. Dios nos abre los ojos para que nos demos cuenta cuando vamos caminando hacia un lugar que representará gran dolor para nosotros. Porque usted sabe lo que representó esto para Sansón. Nada bueno, puro dolor. Y el Señor lo sabía, no Sansón. Y le avisó. Le avisó con el ataque de un león. Le avisó con un buen susto. A veces esta es la gracia de Dios. Un susto cuando nos hace falta. Y es que mejor un susto que nos permita recogernos y rectificar en el camino que una confianza impía que nos acelera al pecado. ¿Sí o no? El Señor le estaba avisando a Sansón. Esa es su gracia. Sansón no se lo merecía porque Dios sabía que su corazón estaba empecinado en el pecado. Sin embargo, el Señor no nos para de ver. La gracia de Dios es difícil de entender en este sentido a veces, ¿verdad? Porque es que a veces la gracia de Dios puede ser, por ejemplo, que ya estás en el aeropuerto, ¿verdad?, para emigrar, ya estás listo para irte para donde tú quieres, para donde tus sueños, para los United, qué sé yo. Ya tienes todo, te salió la visa, el pasaporte, qué maravilla, pero al final, cuando estás por pasar por inmigración, algo pasa, un papel faltó, la prueba PCR salió negativa, salió positiva, qué sé yo, y tú dices: no puede ser. Después de tanta plata por el pasaporte, tanto problema por la visa, tanto problema por todo, y ahora me tengo que devolver estando aquí ya para irme. No te sabrá gracia a ti, porque tú dirás: pero qué fastidio. Pero esa puede ser la gracia de Dios. Ese puede ser la campanada que el Señor te está dando para decirte: mira, para donde estás yendo no es. Tú vas a tu casa, no te puedes ir ese día, tienes que volver a comprar los pasajes, tienes que esperar que el COVID pase y volver a hacer la prueba. Ese tiempo te lo está dando el Señor. Ese tiempo te lo está dando Dios para que analices, para que te sientes y digas: ¿será que esto es lo que yo tengo que hacer? Esa es la perspectiva que Dios te da. Mire qué maravilloso es Dios. ¿Te lo merecía? No, porque hiciste planes sin buscarlo a Él. Porque nunca le preguntaste: Señor, ¿será que esto es lo que tú quieres? O peor, a veces sí le preguntamos al Señor y el Señor nos dice no, y nosotros decimos: no entendí. Aunque sí entendiste, pero es que quieres hacer lo que tu corazón quiere. Quieres como Sansón, ir en pos de tu deseo, de tu enamoramiento. Pero así es Dios, lleno de gracia, que te detiene aunque sea en el aeropuerto. Estos son los sustos de Dios que son gracias, hermano. La gracia de Dios puede ser que no tengas muchos dólares en el banco. Y usted me dirá: ¿cómo así? Lo repito, la gracia de Dios puede ser que tú no tengas muchos dólares en el banco o en la cartera, qué sé yo. ¿Por qué? En estos días escuché el testimonio de un hombre que se había internado en una clínica psiquiátrica de lujo, porque era un hombre con mucho dinero,
y decía que se había internado porque él sentía, mire esto, que el dinero le estaba matando. Esto le pasa a muchos. Y no es necesario que tengas mucho. Puedes tener muy poco. Y el deseo por el dinero te puede estar matando, te puede estar consumiendo. O si tienes mucho, puedes tener un deseo de más, que no te deja parar, que no te deja descansar, que cuando pones la cabeza en la almohada está pensando cómo va a hacer más dinero. Usted cree que esto es vida, esto no es vida. Y la gracia del Señor se manifiesta, no dándote los millones de dólares que tú quieres, para que tú puedas vivir en paz. Mira lo que dice Proverbios. Proverbios 17:1, yo voy a leer la versión latinoamericana. Dice, mejor es un bocado seco, es decir, poco, y con él tranquilidad, que una casa llena de banquetes con discordia. El Señor sabe el valor de la paz. Así que prefiere no darte todos esos dólares para que tú estés tranquilo y estés feliz. Esa puede ser la gracia de Dios, aunque para ti no hay gracia, aunque a ti no te sabe a gracia. La gracia de Dios puede ser esa que impide que obtengas el trabajo que tú dices que es de tu sueño, el trabajo de tus sueños, el trabajo en el exterior, el trabajo por internet, el trabajo que te pagan en dólares, el trabajo de gerente, de qué sé yo. La gracia de Dios puede ser la que le dice al entrevistador, este no. Aunque tú oras, Señor, que el entrevistador me ame, que diga que sí. La voz del Espíritu dice, este no. ¿Sabes por qué? Porque tal vez ese trabajo engrose tu currículum y te dé más billullito, ¿verdad? Que es lo que tú quieres. Pero tal vez tú no estás preparado para las presiones de ese trabajo. Tal vez tú comienzas ese trabajo y vas a estar lleno de ansiedad, y lleno de preocupaciones y lleno de temores. Y no vas a poder servir al Señor, no vas a poder dormir tranquilo, no te vas a poder levantar tranquilo porque te va a consumir la vida. ¿Me están entendiendo? Esa puede ser la gracia de Dios, aunque tú no lo entiendes. Entonces a veces, muchas veces, no vamos a entender la gracia de Dios. Pero la próxima vez que te encuentres en una situación así, que tú digas, si no entiendo qué está pasando, esto parece que la bendición de Dios no está conmigo, pregúntatelo otra vez y entiende que tal vez esa sea gracia de Dios que tú hoy no estás entendiendo. Y da gracias, como dice el Tesalonicenses, en todo. En todo, dice. No dice por todo. Porque, bueno, ¿y cómo le vamos a dar gracias? ¿Cómo vamos a dar gracias o estar agradecidos porque no obtuvimos el trabajo que queríamos? Bueno, de repente no, de repente eso no tendría sentido. Pero sí puedes ser agradecido en todo, sabiendo que eso es bien para ti. ¿Me estás entendiendo? Sabiendo que el contexto de todo y que lo más amplio de ese, el escenario más amplio, es beneficio para ti. Eso es ser agradecido en todo. Entonces esta es la maravillosa gracia del Señor, que nos alerta cuando estamos en camino hacia vivir consecuencias para que rectifiquemos. Amén. Jueces 15, 14. Nosotros podríamos hacer una larga lista de los errores de Sansón, ¿verdad? Bueno, allí vemos, se casó con una pagana, con una filistea, andaba caminando por donde no tenía que caminar, en viñedos. Vamos a ver también que hizo, tú lo puedes leer cuando lo leas, que hizo una fiesta de bebida para celebrar su compromiso. Mire, Sansón hizo una fiesta con no sé cuántos jóvenes, una fiesta de bebida, hermano. Y el voto nazareo le impedía beber vino. No sé si bebió vino, tal vez no, pero no estaba en el ambiente en el que tenía que estar. En fin, podemos enumerar toda la debilidad de Sansón, pero eso no es nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? También podríamos enumerar también nuestras debilidades, ¿verdad? También podríamos hacer una lista de nuestras fallas y de nuestros errores, ¿sí? Pero no vamos a hablar de eso hoy, vamos a hablar de la gracia del Señor. Así que vamos a ver que su gracia se manifestó una vez más, a pesar de todo lo que ya leímos. A pesar de todo eso y más, mira lo que pasó más avanzado en su vida. Dice, cuando Sansón llegó a Leí, los filisteos salieron gritando de triunfo. Sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. Ya había roto el voto nazareo. Otra que no le dije, tomó miel de un cadáver. El que tenía voto nazareo no se podía ni acercar a los cadáveres, pero este dijo, uy, esta miel está sabrosa, vamos a meterle la mano. Porque usted cree que cuando se lo dio a su padre no les dijo de dónde había sacado la miel. Porque el voto, lamentablemente el voto de Sansón era superficial. Ya no había un voto real de su parte. En fin, sigue diciendo,
Sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, a pesar de todo esto. Y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos como si fueran hilos de lino quemados y cayeron de la muñeca. Miren, por todo lo que hizo y más, él se encontró en este momento viviendo las consecuencias. Y estaba viviendo en una cueva como un bandido y como un exiliado. Y dice que el mismo pueblo, su pueblo, fueron a decirle, pero ¿qué estás haciendo? Déjanos atarte para entregarte a los filisteos. Imagínense usted, sus mismos compatriotas traicionándole, vamos a entregarte a los filisteos. Dice que Sansón dijo, bueno, está bien, no me maten ustedes, me atan y me entregan a los enemigos. Mire, en esta situación que se encontraba, a causa de sus propios errores, nuevamente el Señor manifestó su gracia y dice que la presencia del Espíritu Santo en forma de fuerza en este caso se manifestó y le libró una vez más. En este punto yo me pregunto, hermano, ¿qué vio Dios en Sansón? Cabe preguntarse, hermano, porque uno lee la historia, bueno, es que el que lea nuestras historias un día dirá lo mismo de nosotros, ¿verdad? ¿Qué vio Dios en Sansón para seguirlo librando de esta manera? Y una cosa puedo encontrar, y gracias a Dios la Biblia en el Nuevo Testamento me lo demuestra, me lo comprueba, y es que el Señor vio fe en Sansón. Diga conmigo, fe. El Señor vio fe en una cosa, en la gracia de Dios. Esto es tremendo. Lo que Dios pudo encontrar en Sansón, lo que permitió que Él se siguiera manifestando en él, fue que Sansón creyó en la gracia de Dios. Creyó en serio en la gracia de Dios. Porque cada vez que se equivocaba, él sabía que Dios igual se iba a manifestar a favor de él. Imagínese usted. Mire, por ejemplo, en este momento dice que lo ataron, ¿verdad? Los comentaristas dicen, ¿quién se deja atar para que lo entreguen a sus enemigos? ¿Alguien loco o alguien que en serio le cree a Dios? ¿Me está entendiendo? ¿Quién se deja atar para que lo entreguen a los enemigos que lo van a matar? ¿Alguien que está loco y que quiere que lo maten? ¿O alguien que sabe que esas cuerdas se van a caer ante la presencia del Señor? ¿Me está entendiendo? Cuando él se deja atar, él sabía que Dios se iba a manifestar otra vez, aunque él no había parado de orar. Eso es fe en la gracia de Dios. Él creyó en la bondad, en la misericordia y en la fidelidad de Dios. Y ese no es el único ejemplo. Mire Jueces 15, 18 al 19 lo que dice. Esto es tremendo. Dice, y teniendo gran sed, esto luego de se rompieron en las cuerdas y bueno, hizo ahí gran mortandad con los filisteos, mató a muchos. Dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová. Mire qué tremendo. Sansón no paró de clamar al Señor, a pesar de que él erraba. Porque es que a veces nosotros nos equivocamos y lo que hacemos inmediatamente es, no, yo no puedo acercarme al Señor con esto, no, ¿cómo me acerco al Señor así? No, hermano, ese es el mejor momento para acercarte al Señor. Y Sansón sabía eso porque creía en la gracia de Dios. Entonces dice que clamó al Señor y dijo, tú has dado, esta es la versión Reina Valera, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, que significa el que clama, el cual está en Leí hasta hoy. ¿Usted está entendiendo esto? A pesar de todo lo que había hecho Sansón, a pesar de que él se encontraba en ese meollo por sus propias debilidades y por sus propios errores, Dios se manifiesta una vez más y resulta que luego Sansón tiene sed. Ay, el niño tiene sed, hermano. El niño tiene sed. Y él dice, ya va. Si Dios ha hecho tantas maravillas a mi favor por pura gracia, ¿qué es pedirle un poco de agua? ¿Sí me está entendiendo? ¿Se merecía Sansón agua? Nuevamente, no se la merecía, pero él creía en la gracia de Dios. Así que le digo, no, ya va. El Señor acaba de manifestar aquí su poder a favor de mí, lo puede hacer otra vez. Señor, agüita, papá. Y rápido que, el milagro, y sale del lugar.
¿Usted puede creer esto? Por eso es que el amor de Dios en verdad que no lo podemos entender. Por eso es que nosotros nunca entenderemos la profundidad del amor de Dios para con nosotros. Por eso es que la cruz es un misterio. Es un misterio lo que Jesús vino a hacer en esa cruz a tu favor, hermano. Nada nos merecíamos tú y yo. Sin embargo, Él dio hasta lo sumo para manifestar su bien, su amor, su gracia, sus bendiciones, sus bondades, su agüita, su pan y todo lo que tú necesitas y anhelas a tu favor. Qué maravilloso es el Señor. Fe. Y le decía que comprobé esto en el Nuevo Testamento porque mire que en Hebreos Sansón es nombrado como un héroe de la fe. Y estas son cosas que yo digo, Dios, yo no te entiendo. No, es que de verdad, es que uno no puede entender la grandeza del Señor, hermana. Este Sansón, del que usted lee y el que usted dice, Dios mío, ese tremendo ejemplo para no imitar, Dios le nombra a este fuerte en lo externo, pero muy débil en lo interno, nada más y nada menos que un héroe de la fe. ¡Wow! Y es que yo digo, el escritor de Hebreos dijo, y nos faltaría mucho tiempo para hablar de la fe de fulano, sutano y mengano, menciona unos 5, pudo haber mencionado tantos, pero el Espíritu Santo dijo, me metes ahí a Sansón. ¡Wow! Dice así, Hebreos 11, 32 al 34. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak y Sansón. Y ni siquiera es el último, ¿ah? Porque en la Biblia todo tiene que ver hasta el orden. Ni siquiera es el último. Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. ¿Cuántas veces escapó Sansón por la fe? Su debilidad se convirtió en fortaleza. ¡Wow! Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Repita conmigo esa parte. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Oh, wow. La fe es lo único que puede lograr que tú y yo pasemos del lugar de debilidad a la fortaleza. La fe. ¿Sabe por qué? Porque no es cuestión de que tú salgas aquí diciendo, bueno, ahora sí me voy a esforzar, ahora sí lo voy a hacer, me voy a disciplinar, yo tengo dominio propio, yo puedo dominar esto. No, elimina el yo. ¿Sí me están entendiendo? Elimina el yo y empieza a creerle a Él. Empieza a depender de Él. Te pregunto, ¿hasta hoy te ha funcionado el decir yo sí me puedo esforzar? A mí no. A mí jamás. Y sé que a ti tampoco. Porque es que el Señor no nos ha mandado a caminar así. El Señor nos ha mandado a confiar en Él, a depender de Él. ¿Me está entendiendo? Si tú quieres pasar de la debilidad y la fortaleza, cree en la gracia de Dios. Cree que es Dios el que lo va a hacer, no tú. El Señor lo va a hacer, ¿sabe por qué? Porque le plació. Porque así le place hacer. Amén. Jueces 16:20, ya vamos terminando. La debilidad puede ser nuestra amiga en ciertos momentos. ¿Sabe por qué? Porque la debilidad es lo que nos permite entender que necesitamos a Dios. ¿Entiendes? Por esa razón, Jesús estuvo con hombres comunes, con pecadores, con publicanos, con prostitutas. Por esa razón, tú ves la genealogía de Jesús y ves a Judá, que se acostó con una prostituta y resultó ser la nuera, imagínese usted, y de los hijos que tiene la nuera, sale el Mesías. ¿Qué es esto, hermano? Nuevamente, nosotros no entendemos a Dios. Por eso usted ve en la genealogía de Jesús a una prostituta que se llamaba Rahab. ¿Por qué? ¿Por su debilidad? No por su debilidad, sino porque su debilidad le permitió entender a esta gente que necesitaban del Señor. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. El Señor no te pide a ti algo que tú no puedes hacer. El Señor te pide a ti que tú creas en Él,
que entiendas que le necesitas, que dependas de Él y Él hace lo demás. Dice entonces el versículo que le mandé a buscar. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó: haré como antes. Haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Y usted me dirá: ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasó que cuando Sansón le dice a Dalila el secreto de su fuerza, ese fue el punto final que Sansón puso a su relación con Dios. ¿Me está entendiendo? Ese fue el momento en el que Sansón dijo: bueno, me divorcio de ti porque prefiero esto. Prefiero a Dalila, así que le voy a dar el secreto de mi fuerza. Es decir, rompo mi voto con mis 5 sentidos y toda mi determinación. Ya no quiero nada que ver con la consagración a ti. ¿Entiendes? En ese punto en el que nosotros tomamos una decisión en todo nuestro sentido, que comprendemos el Señor, por cuanto es un caballero y ha decidido no violentar nuestro poder de decisión y nuestro libre albedrío, Él dice: está bien, lo que me pides, haré. Así que Sansón, cuando se encontró otra vez en aprietos, había creído tanto en la gracia de Dios que aún en